que vamos a estar hablando en esta tarde es acerca de la predicación del Señor Jesucristo y lo he titulado La gloriosa predicación del Señor Jesucristo. Estamos hablando de proclamar la palabra y con tristeza quisiera decir que muchas veces las personas que predican o aún las personas en la iglesia empiezan a tomar modelos de predicación que pueden ser modelos que se ven grandes humanamente, pero de una manera muy extraña. La iglesia muchas veces descuida el modelo de predicación del Señor Jesucristo. Es decir, empezamos a admirar tipos de predicación, empezamos a mirar personas que predican y se empiezan a convertir en el modelo de predicación para la iglesia entera. Pero muchas veces olvidamos y cómo predicaba el Señor Jesucristo. Así que eso es lo que vamos a estar analizando en esta tarde y es el modelo de predicación del Señor Jesús. Vamos a estar enfatizando en el tema de esta conferencia en general, el proclamar la palabra, pero mi propósito esta tarde es que salgamos de esta capilla amando más a Jesús, admirándolo. La palabra dice que cuando admiramos la gloria de Jesucristo vamos siendo transformados a su imagen. Así que mi deseo es que salgamos hoy amándolo más y por supuesto siendo transformados. Así que vamos a estar viendo la predicación de Jesús y lo vamos a ver en 4 partes. 4 aspectos de la predicación de Jesús. Lo primero que vamos a ver es su carácter, el carácter del Señor Jesucristo en la predicación, su pasión al predicar, la pasión de Cristo en la predicación, su contenido y finalmente su forma de predicar. 4 aspectos que vamos a estar analizando. El carácter del Señor Jesús y cómo esto impacta el carácter de todo predicador, la pasión al predicar, el contenido y su forma de predicación. Así que comencemos en primer lugar con el carácter en la predicación del Señor Jesucristo. Miren, comienzo con esto porque es fundamental para toda persona que predica en cualquier contexto su vida, su testimonio, su carácter. Una persona puede predicar de una manera muy gloriosa en un púlpito, pero si su vida no refleja realmente una vida de santidad, una vida de piedad, entonces ese carácter dañado va a estorbar su predicación. Así que lo primero que toda persona que quiere predicar, quiere enseñar, tiene que saber es que su carácter, su testimonio es fundamental. No es principalmente la forma, la elocuencia, ni siquiera el contenido doctrinal. Hay personas que pueden conocer mucho, entender mucho, pero su carácter estorba. Hay personas que su carácter predica más fuerte que sus propios sermones. Les estorba la manera en que viven. Así que en primer lugar enfatizamos la importancia del carácter en la predicación del Señor Jesús. Y enfatizamos entonces que el carácter del predicador es esencial para la predicación efectiva. Un carácter, un testimonio que es acorde con la enseñanza. El testimonio del predicador es fundamental para respaldar o para estorbar su mensaje. La manera en que una persona vive o empuja, fortalece su mensaje o lo estorba. Y eso es fundamental. Lo vemos acá en el caso del Señor Jesús. ¿Cuál era el carácter del Señor Jesucristo? Bueno, Él no solamente era irreprensible, como se demanda de todo pastor y predicador en estos días, sino que el Señor Jesucristo es ¿qué? Perfecto, sin pecado. Hebreos 4:15 dice que Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Y esto por supuesto es algo inigualable. Nosotros buscamos tener un carácter aprobado, buscamos ser irreprensibles, pero en el punto del Señor Jesucristo está, por decirlo de alguna manera, fuera de concurso. Él es sin pecado completamente. Y quisiera que pensaran en esto. La manera en que vivió el Señor Jesucristo fue como un hombre verdaderamente, pero un hombre que jamás pecó. Y esto incluye toda su vida. Siempre cuando yo tengo niños en la congregación que asisten al servicio, les puedo mostrar y decir, miren, el Señor Jesucristo en su niñez jamás pecó en ningún juego con otros compañeros. Jamás desobedeció de manera pecaminosa a sus papás. ¿Por qué? Porque Él fue perfecto. Estaba obedeciendo en nuestro lugar. Y en su juventud jamás pecó. De ninguna forma. Y en su adultez, por supuesto, jamás pecó. Si pensamos en su trabajo, que seguramente trabajó como carpintero en relación con su padre terrenal, pues una perfección moral, un trabajo excelente. Todo lo que hacía justamente a tiempo y de manera correcta, exacta. Y todo esto, si lo pensamos simplemente de manera terrenal,
en su humanidad tenía un carácter perfecto, irreprensible. Y por supuesto todo esto acompañaba su mensaje. En el caso del Señor Jesús, su carácter no solo era irreprensible, sino que era perfecto absolutamente. ¿Saben cómo se puede resumir esto que les estoy diciendo en una sola palabra? Esto de lo que estoy hablando es integridad. Para que un hombre tenga impacto en la predicación, necesita ser un hombre íntegro. No un hombre que dice una cosa, pero vive de otra manera. Y por supuesto estamos hablando no de una perfección completa, porque el único que puede ser perfecto es nuestro Señor Jesucristo. Él jamás tuvo ninguna falta moral. Pero sí estamos hablando de alguien que es íntegro, que es alguien que es sincero. Y yo creo que aún eso hace parte de la predicación real y verdadera. El predicador no se para adelante a hablar como si él fuera un faro moral en diferencia a otros. No, nos paramos todos delante de la palabra reconociendo que Él es santo, que nos está transformando, pero si el predicador tiene la responsabilidad de decir, si estoy enseñando esto, voy a intentar con todas mis fuerzas ponerlo en práctica en mi vida. Se llama integridad. Eso se puede resumir entonces en esto. Esto significa que había consistencia entre lo que predicaba y cómo vivía. Es una obligación de todo predicador evitar la hipocresía y practicar lo que predica. Y por supuesto la vara del Señor Jesucristo pues es inalcanzable para nosotros, pero sí tenemos que seguir sus pisadas y andar con integridad. Y esto por supuesto aplica principalmente para predicadores, pero realmente esto aplica para todo cristiano en la vida. Una vez que alguien da una declaración pública en su trabajo, en su vecindario, en algún lugar y dice yo soy cristiano, lo que está diciendo es que es un seguidor de Cristo, que es un discípulo de Cristo. Y tiene que ser consistente esa declaración con la manera en que vive. Así que esto aplica para predicadores, pero aplica realmente para todo cristiano. Necesitamos tener una consistencia entre lo que decimos creer y la manera en que vivimos. Miren, podemos admirar a predicadores en este mundo, pero nadie puede compararse con el rey de los predicadores, que es el Señor Jesucristo. Él no solamente era un buen maestro, entre otros, sino que Él mismo es Dios y sus palabras eran palabras de vida eterna. ¿Recuerdan lo que dijo Juan 6, 67, 68? Entonces Jesús dijo a los 12, ¿acaso queréis vosotros iros también? Y Simón Pedro le respondió, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Así que el Señor no es un maestro entre otros, no es como que Él nos ganó la competencia a los predicadores por un poquito, no, él está fuera de concurso, Él es Dios hecho hombre y sus palabras son palabras de vida eterna. En Mateo 4:23 dice lo siguiente, y Jesús iba por toda Galilea enseñando en sus sinagogas y proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y le siguieron grandes multitudes de Galilea, Decápolis, Jerusalén y Judea, y del otro lado del Jordán. Si ustedes leen con atención los evangelios, van a encontrar que el ministerio principal del Señor Jesucristo era la predicación. ¿Y qué sucedía cuando el Señor predicaba? Predicaba y las multitudes quedaban completamente magnetizadas con su predicación. ¿Por qué? Porque predicaba con autoridad. Era un hombre que era íntegro, ¿sí? Y por supuesto su carácter y su esencia de lo que era, pues venía con mucho más, porque es Dios mismo hablando. Son palabras que, como yo lo he dicho varias veces, no puedo imaginarme lo que era estar frente a un sermón del Señor Jesucristo. Saber que penetraba hasta lo más profundo, porque conoce lo más profundo del alma humana, porque es nuestro creador. Pero el Señor Jesucristo tiene esta gloria hermosa de que viene como hombre y su dedicación principal es la predicación al pueblo de Dios. Y predicaba como ninguno otro. Marcos 3:9 dice, y dijo a sus discípulos que le tuvieran lista una barca por causa de la multitud para que no le oprimieran. Esto les puede dar una idea de lo que sucedía. El Señor Jesús predicaba y lo que pasaba es que empezaban a multiplicarse las personas. Llegaban a escucharlo más y más y más y más. Llega un punto donde dice que le pongan una barca porque si él predicaba desde la playa, la cantidad y la multitud de gente hubiera podido pasar por encima de él por la cantidad de gente. Así que dice que le pongan una barca unos metros adentro del agua para él poder predicar desde ahí. Y algunos también dicen que aún eso era una forma en que el sonido de su voz podía llegar y tener una proyección aún más grande. No había micrófonos,
no había nada de sistema de amplificación, sino simplemente la voz del buen pastor predicando a sus ovejas. Su santidad, su bondad, su justicia, su valentía, su sabiduría, entre muchos otros aspectos de su carácter, hacían que su predicación fuera magnética. Las multitudes estaban asombradas por su enseñanza y su bondad y lo perseguían para escucharlo. Miren, un gran predicador en Escocia en 1800, hablando de este asunto del carácter en la predicación, lo dijo de la siguiente manera. Dijo así: Dios no bendice tanto los grandes talentos, sino que Dios bendice el gran parecido con Jesús. Un instrumento santo es un arma temible en manos de Dios. Y eso es lo que debemos perseguir, buscar nuestra semejanza y similitud al Señor Jesucristo, y que nuestro carácter no sea un estorbo para la predicación, sino que más bien nuestro carácter sea una plataforma para predicar la palabra de Dios. ¿Sí? Algo que me impactó escuchando el memorial de Pastor John hace unas semanas es lo que dijeron sus hijos, porque sus hijos son los que vivieron con él, su familia fue la que vivió con él. Algunas veces hay personas que conocen algo de un predicador en el púlpito, pero realmente su familia, los que viven con él, es los que saben realmente quién es, ¿sí? Y algo que destacaron sus dos hijos que pasaron en el memorial, dijeron la misma palabra: integridad. Nuestro papá, cuando estaban hablando los hijos de Pastor John MacArthur, decían: lo que vimos es que ese hombre que estaba en el púlpito, ese era el mismo cuando estábamos en la casa, un carácter íntegro. Es decir, no era el pastor, el predicador, no puede ser alguien que está fingiendo una cosa en la iglesia, pero cuando se baja del púlpito es otra cosa. Y las personas que son más cercanas al predicador pueden saber y decir como, eso es genuino, eso es lo que es esta persona. Porque lo que predica no es simplemente un contenido, un material, sino que tiene unas convicciones profundas. Y está predicando algo porque lo cree profundamente. Y eso pues no va a poder borrarse cuando va a casa, sino que lo vive en su casa. Y su esposa, sus hijos lo pueden decir. Estamos hablando integridad. Jesús decidió amarnos de múltiples maneras y una de ellas fue por medio de la predicación. Un carácter santo es una muestra de amor para los que nos rodean. Miren, eso algunas veces se pasa por alto, pero una de las mayores muestras de amor que uno puede dar a alguien es vivir una vida santa. Cómo un papá puede influenciar de la mejor manera a sus hijos, viviendo un carácter íntegro, que se puedan parar unos hijos cuando nuestros hijos tengan 20, 30 años y poder decir como lo que yo vi en mi papá fue integridad. No perfección, pero yo sí vi un hombre que realmente amaba al Señor Jesucristo. Y un pastor para una iglesia, ¿cómo es que puede impactar a la iglesia? También por medio de su carácter, buscando andar en integridad. Así que si eres un predicador, debes buscar ser un instrumento santo, con carácter íntegro. Y si te has declarado cristiano, debes ser un embajador santo en la familia, en el trabajo, en el vecindario, en el edificio donde vives. ¿Qué diría la gente con la que tú vives, con la que tú andas, con la que tú trabajas, si yo le preguntara que me contaran de tu testimonio? ¿Qué dirían? ¿Qué dirían las personas con las que tú vives? Hay personas que en la iglesia se muestran como ángeles, pero en la casa viven como el diablo. Bueno, ¿qué diría la gente que vive alrededor tuyo? Y aún cuando pecaste, ¿qué hiciste? Porque por supuesto pecamos, pero ¿pides perdón? ¿Muestras arrepentimiento alguna vez? Miren, tiene que haber una integración entre lo que decimos creer y la manera en que vivimos. Integridad. Fundamental, y el Señor Jesucristo, por supuesto, era el reflejo perfecto. Así que, en primer lugar, el carácter en la predicación del Señor Jesucristo. Número 2, la pasión en la predicación del Señor Jesucristo. La pasión en la predicación del Señor Jesucristo. Hay un término que a muchas personas no les gusta, les da como un poco de temor, pero yo lo voy a usar acá, y es el término unción. La unción en la predicación. ¿Sí? Y por supuesto sé que hay personas que tienen ideas raras, extrañas acerca de la unción, ¿sí? Y a veces cuando sienten que o dicen que Dios les ungió, empiezan a hacer cosas extrañas. Pero ¿qué estoy hablando cuando menciono la unción?
Estoy diciendo que la unción de parte de Dios es fundamental para la predicación efectiva. La unción es fundamental. ¿Por qué? Porque la predicación principalmente es algo espiritual, es una obra espiritual. Es decir, un predicador que viene en sus propias fuerzas, en sus propios medios, no puede lograr absolutamente nada si el Espíritu Santo no está capacitando esa predicación. Y por eso es que la unción de parte del Espíritu es fundamental para la predicación verdadera. Un predicador verdadero sabe que sin la unción del Espíritu, sin el poder del Espíritu Santo, su predicación es completamente inútil. No podemos lograr absolutamente nada. Es como tratar de derribar un edificio con unas bolitas de plastilina, ¿sí? Aquí en Estados Unidos le dicen Play-Doh. Imagínense usted le ponen la tarea, derríbeme este edificio, y lo que llega a usted es con unas bolitas de plastilina. Así de ridículo sería tratar de predicar sin el poder del Espíritu Santo. Es como tirar bolitas de plastilina en un edificio. Si es en sus propias fuerzas, entonces no tiene absolutamente ningún poder, ninguna capacidad. ¿Qué hacía el Señor Jesucristo? ¿Cómo era el Señor Jesucristo? ¿Saben qué tenía el Señor Jesús? Una genuina espiritualidad. La oración privada era el terreno donde el Señor Jesús preparaba su ministerio público. Y si ustedes han leído los evangelios, que espero que lo hayan hecho varias veces, encontramos eso recurrentemente. Dice que el Señor Jesús se apartaba para orar. Antes de la elección de sus discípulos, Él dice que se apartó a orar. Y pasaba a veces noches enteras orando. Y pasaba tiempo en oración con su Padre. Su ministerio público primero había sido preparado en lo íntimo con el Padre. Sin una vida de oración, la piedad será fingida y eso tarde o temprano va a ser revelado. Así que la unción y el poder del Espíritu se encuentra en lo privado. Allí es donde se encuentra la autoridad y el respaldo de Dios. No sé si ustedes recuerdan cuando Moisés pasaba en presencia del Señor, de Jehová, ¿qué sucedía con él? Era inevitable. Había un brillo en su cara. Es más, a veces las personas ni querían verlo de tanta gloria. Bueno, esto es una ilustración de lo que sucede cuando pasamos tiempo con el Señor. Es inevitable que no se vea que estamos en comunión con el Señor. Y un predicador necesita tener poder espiritual y eso solamente se puede hallar a solas con el Señor Jesucristo. En oración, suplicando al Señor que bendiga. En la preparación del sermón, pidiéndole al Señor, esto que va a decir, por favor, tú clava eso profundamente en el corazón. Que posiblemente va a venir alguien que está muerto espiritualmente. Señor, tú dale vida espiritual. Sin poder del Espíritu Santo la predicación es completamente inútil porque sería como un hombre tratando de hacer una obra sobrenatural y nosotros no tenemos esa capacidad. Pero si el Señor interviene, entonces grandes cosas pueden suceder. Miren lo que dice Lucas 5:15. Y su fama se difundía cada vez más y grandes multitudes se congregaban para oírle, para ser sanadas también de sus enfermedades. Pero el versículo 16 me encanta. Dice que cuando las multitudes empezaron a crecer más, ¿saben qué hizo el Señor Jesús? Versículo 16. Pero con frecuencia Él se retiraba a lugares solitarios y oraba. Es decir, las multitudes se iban multiplicando y el Señor, ¿qué hacía? Más se iba en oración a buscar al Padre. Y esto es sumamente potente porque no estamos hablando de un ser humano cualquiera. Estamos hablando de Dios hecho hombre, pero que también nos está dando modelo de cómo es que nosotros tenemos que hacer el ministerio. Y Él sabe y reconoce y dice, lo primero es que orando. Y esto también lo puedo aplicar no solamente a la predicación, pero tú estás predicándole a tus hijos, a tus nietos, a tus sobrinos, a personas en el trabajo. Los estás evangelizando. Primero y más importante es que supliques de rodilla por esas almas para que el Señor intervenga. Y luego sí, ir y proclamar la palabra. El ministerio se forma principalmente en comunión con el Señor. Y miren que el Señor Jesucristo también lo dijo en Mateo 6:6. Dijo así, pero tú cuando ores, apártate a solas, cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre en privado. Entonces tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. Muchas veces yo estoy en consejería y le digo a las personas, mira, ¿sabes qué? Yo creo que necesitas orar. A veces cuando vienen hermanos que tienen situaciones con sus hijos adolescentes
Cuando les estoy diciendo esto que tienes que orar, no lo estoy diciendo como una fórmula genérica, de como, sí, ore, porque a veces la oración se convierte en algo así como, es lo que hay que hacer. No es que estoy convencido que es lo único que va a poder cambiar el corazón de tu hijo. Es lo único, que el Señor Jesucristo intervenga. Cuando hay un joven rebelde con un corazón endurecido como una piedra, ¿quién es el único que puede hacer algo? ¿Qué técnica de crianza de hijos, qué pastor se le puede poner para que ese niño cambie? ¿Se puede hacer algo? Pero sí pueden haber dos papás en intimidad cerrando su puerta y suplicando de rodillas, Señor Jesucristo, por favor, salva a mi hijo. Eso es más potente que cualquier cosa, más potente que mandarlo a un retiro, más potente que mandarlo a cualquier reunión de jóvenes. Así que la oración no es simplemente una cosa que los cristianos hacemos porque hay que hacer, sino que es el poder realmente que tenemos de parte del Señor. Cuando tú ores, apártate a solas, cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre en privado. Entonces tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. Alex Montoya, un profesor que tuvimos aquí en el seminario de predicación, lo dijo de la siguiente manera en su libro Predicando con Pasión. Él dice, el secreto para predicar apasionadamente es el poder espiritual. Nosotros hacemos un trabajo espiritual que demanda poder espiritual. Y ese poder espiritual viene cuando nos damos cuenta de lo indignos que somos para predicar y de la necesidad de depender completamente de Dios. Es hermoso cuando puede haber un predicador que se da cuenta que la verdad es que no tengo nada para ofrecer por mí mismo. Pero Señor, tú puedes hacer algo grande. Esto aplica para alguien que está criando un hijo, como alguien que va a plantar una iglesia. El Señor Jesucristo tiene que glorificarse y su Espíritu Santo tiene que hacer una obra, porque si no, no hay absolutamente nada. Y miren, cuando estamos hablando aquí de pasión al predicar, yo no estoy hablando de lo que podría alguien fingir, ¿sí? Alguien podría decir como, bueno, la pasión, alguien como que se emociona mucho y dice palabras así de cierta manera. No, estoy hablando de que la predicación, cuando tiene poder espiritual, tiene la capacidad de que el predicador aún tiene una conexión con las personas que están escuchando, ¿sí? Y que el Espíritu Santo está lanzando esas palabras profundamente y transformando los corazones. Y para que eso suceda, el Espíritu Santo tiene que estar obrando. Y hay que suplicar. Y hay que pedir a la iglesia. Yo no sé si ustedes saben, pero Spurgeon, cuando él predicaba, él estaba predicando a una gran multitud, pero había unos salones en su iglesia, creo que en la parte de abajo, que estaban repletos de personas que estaban orando y suplicando para que la predicación tuviera efecto y hubiera salvaciones. Qué bendición que haya personas en la iglesia que unos están escuchando, pero luego pasó su turno de escuchar. Ahora saben que vamos a armar un ejército que va a estar orando por las conversiones, por la salvación, por la santificación. Eso es entender que la predicación, para que sea efectiva, necesita poder espiritual. Si no hay poder espiritual, si no hay poder del Espíritu Santo, entonces la predicación no tiene ningún efecto real. Es algo simplemente efímero y pasajero. No queremos más lanzamientos de bolitas de plastilina, sino que queremos cañones potentes que rompan corazones de piedra. Y para eso se necesita la intervención del Señor. En el caso del Señor Jesús, su predicación era tan poderosa que entraba por los oídos, recorría la mente y traspasaba el corazón. Predicaba con una autoridad sin comparación. Era una predicación con pasión y con poder espiritual. Miren Mateo 7, 28 al 29. Y he dado muchas citas, ustedes luego con calma en sus casas pueden revisarlo. Pero Mateo 7, del 28 al 29 dice, cuando Jesús terminó estas palabras, las multitudes se admiraban de su enseñanza, porque les enseñaba como uno que tiene autoridad y no como sus escribas. Esta es una declaración también constante. Las multitudes podían identificar algo en el Señor Jesús y decir, este enseña de una manera diferente a lo que hemos escuchado antes. Tiene una autoridad diferente. Hemos escuchado escribas, fariseos que parece que conocen mucho, que dicen mucho, pero él predica de una manera diferente, con autoridad. Por supuesto, pues era el Señor Jesucristo. Siempre va a ser hermoso un día estar ahí y escucharlo, ¿sí? Predicar en el cielo. Marcos 1:22, y se admiraban de su enseñanza porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas.
Así que no solamente tenía un carácter puro y tenía pasión y poder espiritual, sino que en tercer lugar también tenía ¿qué? Un contenido que venía del cielo mismo. Y ahí pasamos al tercer punto, el contenido de la predicación del Señor Jesús. Hemos visto el carácter, hemos visto la pasión del Señor Jesucristo en la predicación que proviene ¿de dónde? De la comunión íntima. Pero en tercer lugar vamos a hablar de su contenido. ¿Qué era lo que predicaba? ¿Cuál era el contenido de su predicación? El contenido de su predicación era profundo y transformador. El Señor Jesús nunca habló trivialidades, temas insignificantes o banales. Cada palabra era de edificación para los que escuchaba. ¿Sí? Sus palabras eran clavos bien clavados. Este es un pasaje hermoso que está en Eclesiastés, que debería ser un lema para todo predicador que predica la palabra. Eclesiastés 12:11 dice, las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos bien clavados las de los maestros de colecciones dadas por un pastor. Eso es lo que queremos todos como predicadores, que las palabras sean como clavos bien clavados, que llegan profundamente. Y el Señor Jesucristo predicaba al corazón. En Juan 12:49 dice, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Así que el Señor Jesucristo en su encarnación nos está dando un modelo de predicación. Y Él dice, yo he hablado lo que me ha enviado mi Padre a hablar. Y por supuesto nosotros, ¿qué debemos hacer? ¿Cuál es nuestro mensaje? ¿Cuál es la proclamación que nosotros debemos tener? El Señor Jesucristo estaba ejecutando un ministerio profético, dando también nuevas revelaciones, como los profetas del Antiguo Testamento, como los apóstoles, ¿sí? Pero en nuestro caso, la palabra profética más segura ya la tenemos, y lo que proclamamos es la palabra de Dios. Nosotros no tenemos una nueva revelación, sino que nosotros proclamamos el mensaje que ya se dio, que dieron los profetas en el Antiguo Testamento, que dieron los apóstoles en el Nuevo Testamento y que por supuesto el Señor Jesucristo dio. Pero el Señor Jesucristo dio modelo de eso. Él veía con autoridad el Antiguo Testamento, proclamó secciones del Antiguo Testamento, expandió enseñanzas del Antiguo Testamento. Recuerdan que el Señor Jesús constantemente decía, ustedes escucharon que les fue dicho, pero yo les digo ahora, explicando, exponiendo la palabra de Dios, dándole la autoridad a la palabra del Señor. Siendo el mismo Dios, tuvo un compromiso radical con la ley del Antiguo Testamento, que era la palabra de Dios disponible para los hombres. Y con eso nos está dando un modelo a nosotros, de darle el punto y la posición que la palabra de Dios tiene. El Señor Jesucristo creía que la palabra de Dios era inspirada, autoritativa, inerrante y suficiente. Podríamos hacer un solo estudio de eso, demostrar cómo el Señor Jesucristo veía el Antiguo Testamento y lo veía como inspirado, lo veía como autoritativo, lo veía como suficiente para el pueblo de Dios. Miren Mateo 5:17. No penséis que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido para abolirla, sino ¿para qué? Para cumplirla. El Señor Jesucristo tenía un compromiso radical con la palabra de Dios. Él mismo es la imagen del Dios invisible, así que todo lo que salía de su boca eran palabras de vida eterna, la palabra de Dios. Pero ¿cuáles eran los temas de los cuales el Señor habló particularmente? Muchos, pero principalmente mencionemos algunos. El Señor Jesucristo principalmente habló del reino de los cielos. ¿Recuerdan? Constantemente hablando del reino de los cielos, de hacer tesoros en los cielos y no en esta tierra. Y siempre que veo esa instrucción es como la de un amigo que conoce el camino o que ya ha ido y le está diciendo a otros, miren, hagan las cosas de esta manera, esta es la forma correcta. Y cuando el Señor Jesucristo está diciendo, no hagan tesoros en esta tierra, sino que hagan tesoros en el cielo, está diciendo, miren, esto es lo más sabio hacer. Yo, que soy el dueño del cielo, que soy el rey del cielo, que soy el rey de este reino, les digo que es mucho más valioso que hagan tesoros allá y no acá. Es como un buen amigo que ama y está diciendo, esto es lo que es hacer. Así que el Señor predicó acerca del reino de los cielos, predicó acerca de la vida eterna, exhortó sobre el pecado y la santidad. Fue quien más habló del infierno en la Biblia. Y algunas personas piensan que cuando alguien habla del infierno, entonces tal vez esta es una falta de amor. Pero justamente es lo contrario, que una persona le advierta a otros de cuál es
su destino si no se arrepiente, es la muestra de amor más grande que alguien puede tener. Así que, por supuesto, si Jesucristo es el que más nos amó, Él tenía que ser el que más hablara del infierno, advirtiéndonos para no ir allá. ¿De qué más habló? Predicó de la salvación soberana de parte de Dios. Nos clarificó la Trinidad. Predicó sobre su muerte y también sobre su resurrección. Pero les voy a decir, ¿cuál fue el tema principal del Señor Jesucristo? ¿Cuál fue su tema número uno? Su predicación central. ¿Cuál era el punto crucial de la predicación de Jesucristo? ¿Saben cuál era el tema principal de la predicación de Jesús? Algunos tienen ideas en su cabeza, están ahí reflexionando. ¿Cuál fue? Bueno, yo les voy a decir. El Señor Jesucristo predicó principalmente del Señor Jesucristo. Él se predicó a sí mismo una y otra vez. Jesús predicó sobre Jesús. Y aquí algunos entonces dicen, bueno, estamos hablando en este mensaje, en este taller de predicación, acerca de imitar el modelo de predicación de Jesús. Y alguien diría, necesitamos imitar esa parte de la predicación de Jesús. Él se predicó a sí mismo. A ver, pensemos, ¿necesitamos imitar eso de Jesús? ¿Sí o no? Cuando hablamos de ser imitadores de Dios en Efesios 5:1, que dice que seamos imitadores de Dios, o cuando en 1 Pedro 2:21 se dice que sigamos sus pisadas, y aquí estamos hablando de que Jesús se predicaba a sí mismo, ¿debemos imitar esto de Jesús? Bueno, ¿saben cuál es la respuesta? Sí y no. Sí y no. ¿En qué sentido? Necesitamos no imitar a Jesús en predicarnos a nosotros mismos, pero sí necesitamos imitar al Señor Jesús en predicarlo a Él, porque Él es el único camino para la salvación. ¿Por qué el Señor Jesucristo predicaba de sí mismo? Porque Él es Dios, y porque si Él no es el punto de salvación, entonces nadie podía ser salvo. Era la muestra de misericordia porque es Dios mismo diciendo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es a través de mí. Así que no lo imitamos en el sentido de predicarnos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque yo no soy Dios. Pero sí lo imitamos en que nuestro tema principal es proclamar a Jesucristo una y otra vez. Porque no hay otro medio de salvación. Solo el Señor Jesús. Y Él lo sabía y estaba predicando de esa manera. Hay algunos elementos, y esto es muy importante, porque muchos problemas en las iglesias surgen porque hay personas que quieren imitar algunas cosas de Cristo que realmente no son imitables. Hay algunos elementos, principalmente pensando en sus atributos comunicables, es algo que podemos querer imitar. Pero hay cosas de su deidad, de sus atributos incomunicables, que no deben tratar de ser imitados. Por ejemplo, usted no debería tratar de imitar la omnisciencia de Dios. ¿Sí? Algunas esposas quieren practicarlo, ¿no? Como yo sé lo que estás pensando. ¿Sí? Bueno, pero no puede imitar eso. O la omnipresencia. Bueno, usted no puede, ¿sí? A veces uno quiere, ¿no? Estar en todos lados y no se puede. Y el Señor nos lo recuerda una y otra vez de nuestra limitación, de nuestra debilidad. Pero hay algunos elementos que sí debemos intentar imitar del Señor Jesucristo. Pero es muy importante eso, porque muchas personas caen en muchos problemas y algunos hasta en herejías al tratar de querer imitar algunos elementos que son reservados de la deidad de nuestro Señor Jesús. Pero en su humanidad, lo que nos dejó como sus pisadas para hacer ministerio, por supuesto que tenemos que imitarlo. Hay elementos a imitar y otros a no imitar. El Señor Jesucristo, ¿qué hizo? Se predicó a sí mismo. Así que necesitamos seguir su modelo al proclamarlo a Él una y otra vez. Juan 7:38. Miren lo que decía el Señor Jesucristo. Es que hay gente que lee el Nuevo Testamento y dice que Jesús nunca dijo que era Dios. Hay gente que llega a esa conclusión, ¿no? Pero vamos a leer unos pasajes y es como, mire, si el Señor, si usted no entiende que esto es una declaración de que Él es Dios, usted no está entendiendo. Dice Juan 7:38, el que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. O sea, si Él no es Dios, entonces ¿cómo se atrevería alguien a decir eso? Juan 14:6, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Son declaraciones de sí mismo que Él estaba dando porque Él sabía que Él era el único medio de salvación, el mediador entre Dios y los hombres.
Pablo lo entendió bien. En 2 Corintios 4:5 dijo, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino que a Jesucristo como Señor y a nosotros como siervos por amor. Pablo lo entendió. Spurgeon lo dijo de esta manera: no hay Cristo en tu sermón, caballero, entonces vete a casa y no prediques de nuevo hasta que tengas algo que valga la pena oír. Spurgeon, con su forma de hablar y clara, ya sabes que si no tienes a Cristo en tu sermón, sabes que vuelve cuando tengas alguna cosa que valga la pena oír, porque lo que vale la pena oír es a Jesucristo. Escuchar de Él, de sus perfecciones. Una oración que yo tengo constantemente en nuestra iglesia en Cali, donde el Señor me ha dado el privilegio de predicar. Yo le suplico, Señor, que esta iglesia se enamore de Jesucristo. Y yo trato de pensar, ¿qué puedo en mis palabras pequeñas tratar de persuadir, mostrar la hermosura de Jesucristo? Y que cuando salgamos entonces lo veamos y digamos, qué hermoso es Él. Vale la pena dejarlo todo para seguirlo a Él, para buscarle a Él. Él es la perla de gran valor. Y si usted es un predicador, si usted es una persona que ha sido llamada a predicar, proclame a Jesucristo. Su belleza, su hermosura, su obediencia, ese carácter de valentía, de león, al tumbar las mesas de los que estaban convirtiendo el templo en mercadería, pero al mismo tiempo proclamar ese carácter manso y humilde que va como un cordero callado al matadero. Proclamemos a Jesucristo. Eso es lo único que va a traer salvación a las personas, que va a traer transformación, porque como lo dije hace unos minutos, cuando contemplamos la gloria de Cristo, vamos siendo transformados. Y miren, eso no es un misterio, la Biblia habla de eso una y otra vez. Usted y yo tendemos a convertirnos en lo que admiramos. Preste atención, las personas admiran gente, tienen ídolos, tienen influencers, tienen esto, y se empiezan como a convertir poco a poco. ¿Saben qué dice la Biblia? Me estoy saliendo de mis notas, pero tengo que entrar ahí. La Biblia dice que las personas que adoran ídolos se convierten tal cual como sus ídolos. Dice que adoran ídolos que no ven, que no escuchan, que no pueden hablar. Y dice, así se convertirán tal como ellos los que los adoran, los que los idolatran. ¿Y saben qué significa eso? Que cuando una persona está en idolatría, se convierte así en ciego espiritual, sordo espiritual. No puede proclamar la palabra de Dios. Porque los ídolos son mudos, ciegos, sordos, y los que los adoran se convierten tal cual como ellos. Pero eso también aplica para adoradores de Jesucristo. Dice que cuando contemplamos su gloria, entonces poco a poco vamos siendo transformados a su imagen. 1 Corintios 2:2. Pues nada me propuse saber entre vosotros, excepto a Jesucristo y a este crucificado. Así que Jesús se predicó a sí mismo. Jesús predicó sobre Jesús. Y eso es una muestra de amor, porque Él es el único camino de salvación para la humanidad. Él era un predicador evangelístico y nosotros debemos hacer lo mismo. Predicar a tiempo y fuera de tiempo. Algunas veces los discípulos querían llevárselo para otra cosa, para una tarea. Y Él decía, no, yo vine para algo, para proclamar la palabra, para predicar principalmente. Hizo otras cosas, pero principalmente su tarea era la predicación. La predicación. Predicar al autor y consumador de la fe es nuestra tarea. Predicar al león de Judá, pero también predicar al cordero que va mudo al matadero. Predicar de su gloria trinitaria. Prediquen sermones que estén saturados de la Trinidad. Que el pueblo entienda que la Trinidad no es simplemente una doctrina como para hacer un chequeo de ortodoxia, sino que el pueblo entienda que la Trinidad es justamente la principal distinción de Dios del resto de todo lo que existe, y por eso no hay comparación, no hay ninguna analogía para describir la Trinidad. Así que prediquen sermones que sean altamente trinitarios, mostrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. El Señor Jesucristo predicó de sí mismo y nosotros tenemos que predicar acerca de los misterios de su encarnación, profundizar acerca de cómo es que Él, siendo Dios, entonces añadió humanidad a su deidad. ¿Y qué implicaciones tiene eso? Profundizar en Cristo, maravillarnos en su obediencia perfecta, exaltar su muerte en la cruz, celebrar su resurrección, contemplar con expectativa su ascensión, descansar todos
en su ministerio de intercesión actual por nosotros. ¿Qué está haciendo el Señor Jesucristo en este momento? Intercediendo por nosotros, para que nosotros perseveremos hasta el final. Prediquemos a Cristo. Sí, es fácil distraerse y predicar de otras cosas, pero lo que necesita el pueblo de Dios es conocer a su Dios, conocer al Señor Jesucristo. Proclamémoslo una y otra vez. Y saben, cuando predicamos a Jesús, lo predicamos como sustituto. ¿Y saben qué significa eso? Que Él vivió una vida perfecta, obedeció perfectamente. Y eso era justamente necesario para nuestra salvación. No solamente se necesitaba el sacrificio de la cruz, sino que se necesitaba la obediencia perfecta de Cristo. Porque yo como niño desobedecí y pequé, pero Jesucristo obedeció perfectamente. Yo como joven pequé múltiples veces, detestablemente, pero Jesucristo en su juventud obedeció perfectamente. Y como adulto, el Señor Jesucristo obedeció perfectamente siempre al Padre, en toda circunstancia, en todo lugar. Y esa obediencia es imputada, es puesta sobre mí cuando yo pongo mi fe en Jesucristo. Por eso es que la cruz y la muerte es sumamente importante en la obra de salvación, pero no es lo único, se necesitaba su obediencia completa. Ahora, cuando una persona cree en el sacrificio de Cristo, cree en la obra de Cristo, cree en su obediencia, en su muerte en la cruz y en su resurrección. ¿Y ahora qué sucede con una persona que ha puesto su fe en Jesús? Esa persona ahora es identificada completamente con Cristo. ¿Y saben qué sucede? Que si usted ha puesto su fe en Jesús, si usted se ha arrepentido de sus pecados, si ha puesto toda la fe en el Señor Jesucristo, lo que sucede es que el Padre ahora lo ve a usted como si usted hubiera vivido la vida de Cristo. Y por eso es que usted puede entrar al cielo. Algunas personas uno les pregunta, ¿usted va a ir al cielo? Y la persona, pues yo creo que paso raspando. O sea, yo creo que pues este año como que vamos bien, pastor, pero el otro año no sé, hay unos... Así no funciona la salvación. Usted entra completamente porque usted está completamente identificado con Cristo, o no entra si no está con Cristo. Porque nunca el balance de una persona para entrar al reino de los cielos es como, a ver, ¿cómo le está haciendo? ¿Cómo anda con su devocional estos días? Bueno, de pronto sí, de pronto no. No, yo puedo entrar y la única razón que puedo entrar es porque Él obedeció perfectamente. Y el Padre me ve a través de su Hijo Jesucristo. Estoy en Él, estoy cubierto por Él, estoy escondido en Él. Entonces esto que les estoy diciendo de proclamar a Jesucristo no es como una buena idea. Es lo único que podemos hacer si queremos que almas sean rescatadas. Es en Jesucristo que las personas tienen salvación. Y como estoy tratando de aplicar esto no solo a predicadores, proclamen esto a sus hijos, proclamen esto a sus nietos, solamente Jesucristo. Estos días le estaba diciendo a mi hijo, a Santi, le dije, mira, una de las peores cosas, no, le dije así, le dije, la peor cosa que te puede suceder es casarte mal en esta vida. Porque estábamos leyendo Proverbios y eso dice Proverbios. Dice como que una de las peores cosas que puede suceder es vivir en una casa con una mala mujer. Es mejor irse por allá a un rincón de una terraza. Pero eso dice Proverbios, es verdad, es la palabra de Dios, ¿sí? Y es verdad, y le estaba enseñando eso a mi hijo, ¿sí? Pero él me dijo, eso no es lo peor que nos puede pasar, papá. Lo peor que nos puede pasar es ir al infierno. Es verdad, pero yo le estaba diciendo en esta vida. Pero eso es lo que tenemos que ir propagando en nuestros hijos, que entiendan realmente que lo más valioso, lo más importante es conocer al Señor Jesucristo. Yo, cuando tengo oportunidades de viajar, una y otra vez, mis últimas palabras siempre son lo mismo. A mi esposa, a mis hijos. Recuerden que lo más importante es Jesucristo. Recuerden. Porque yo siempre me despido y digo, bueno, yo no sé si estas van a ser las últimas palabras que escuchen y quiero que se queden siempre con eso. Recuerden, lo más importante es Jesucristo. El Señor Jesucristo se predicaba a sí mismo y nosotros debemos hacer lo mismo, predicarlo a Él solamente. 3 elementos fundamentales de toda predicación poderosa: carácter, pasión y contenido. Carácter, pasión y contenido. Y antes de terminar el punto de contenido, yo creo que es importante enfatizar que el Señor Jesucristo era no solo un predicador, sino que también estaba ejerciendo un ministerio profético. En Deuteronomio 18:15 se dice que un profeta como tú les enviaré. ¿Sí? Cuando estaba hablando con Moisés, comparando o profetizando,
y ese profeta que vendría, que proclamaría y revelaría perfectamente al Padre, pues era el Señor Jesucristo. Así que el Señor Jesús estaba no solamente predicando, como nosotros predicaríamos, sino que Él estaba ejerciendo un ministerio profético, hablando palabra de Dios, ¿sí? Y nosotros tenemos que proclamar la palabra, aún si la palabra a veces es incómoda, si la palabra a veces duele a algunas personas, si a veces les estorba, porque a veces la palabra confronta duro, ¿sí? Y va en contra de lo que las personas están haciendo. Pero nosotros necesitamos proclamar la palabra de Dios solamente, ¿sí? ¿Recuerdan esa frase del pastor MacArthur? Él decía así: no suavice el evangelio. Si la verdad ofende, deje que ofenda. La gente ha estado toda su vida ofendiendo a Dios. Vamos a pasar al último punto, que es la forma. La forma. Ya hemos visto el carácter, hemos visto la pasión y hemos visto el contenido de la predicación del Señor Jesús. Y vamos a terminar con la forma de la predicación. ¿Cómo predicaba el Señor Jesús? Y todo este mensaje, y particularmente lo que vamos a mirar en esta parte final, hay algunos buenos libros que yo estuve consultando para analizar esto de la predicación y la forma de predicación del Señor Jesús. Les puedo mencionar algunos. Hay uno que se llama Ministrando como el Maestro, de Stuart Olyott. Hay un libro de Oswald Sanders que habla de Jesucristo como incomparable y tiene una sección que habla de Jesucristo como Maestro. Y también hay una parte del libro de Miguel Núñez sobre Jesús que tiene una sección que habla del Señor Jesucristo como Maestro, como predicador. Y hay muy buenos elementos ahí para que también lo puedan consultar. Pero cuando estamos hablando de la forma en la predicación del Señor Jesús, estamos hablando de cómo predicaba. Y yo creo que ahí también hay mucho que aprender. Hemos hablado de carácter, pasión y contenido, pero miremos la forma, cómo se veía. Y si podemos detallar esto o aclararlo de alguna manera, podríamos decir que vamos a pasar estos últimos minutos hablando de la homilética del Señor Jesucristo. ¿Cómo era la homilética? ¿Cómo era la forma? Vamos a hacer un recorrido, el tiempo que nos resta, hablando de la homilética del Señor Jesús. Pero voy a destacar lo número uno de la forma de predicar del Señor Jesús. El Señor Jesús predicaba con sencillez y profundidad. Ustedes leen la enseñanza del Señor Jesús y es sumamente sencilla, pero al mismo tiempo profunda y poderosa. Y yo creo que ese es un modelo que se puede estar perdiendo en muchos púlpitos y aún en muchos púlpitos de sana doctrina. Pero el Señor Jesús, ¿saben cómo predicaba? Con sencillez, que todo el mundo pudiera entender. Que la persona más con falta de preparación pudiera entender, pero los más eruditos también fueran confrontados. Que las personas adultas pudieran entender, pero que los niños también fueran persuadidos con la palabra. Ese es un elemento fundamental de la forma de predicación del Señor Jesús. Jesús predicaba con sencillez y profundidad. Vayan a Mateo 6 por un momento. Mateo 6. La mayor cualidad homilética de Jesús era esta. Predicaba doctrinas profundas, pero lo hacía de manera sencilla. Los grandes teólogos podían ser beneficiados, pero también los niños. ¿Y saben cuál es la característica de un buen predicador? Que puede coger cosas muy profundas y elevadas y ponerlas de una manera completamente sencilla. Yo recuerdo cuando empecé a estudiar aquí en el seminario y empezaron a enseñarnos un montón de cosas y cosas complejas. Y yo recuerdo poner en una Biblia atrás una nota. Yo dije, Señor, yo te pido que todo esto que estoy estudiando no me vaya a enredar para complicar tu mensaje cuando yo salga a predicar. ¿Sí? Y gracias al Señor que, claro, toda esa preparación, pero luego una prioridad del predicador es que yo quiero que la gente entienda, que la gente pueda comprender, que la gente salga edificada. Eso pasaba también con Spurgeon. En la época de Spurgeon, otros que lo empezaron a criticar porque se empezó a multiplicar la iglesia, a crecer la iglesia de Spurgeon, y otras personas empezaron a decir, es que es demasiado simple, demasiado sencillo, le habla como al pueblo, como a las multitudes. Bueno, esa es la clase de predicador que yo también quiero ser, que la gente entienda, que la gente pueda comprender el evangelio y ser salva. Si hay personas que están tratando de impresionar a otros, de mostrar que es su gran inteligencia, bueno, allá hay lugar para otros. El punto, como predicaba el Señor Jesús, era que con sencillez, pero con profundidad doctrinal. Y nosotros tenemos que predicar de la misma manera. Que el PhD que está al frente pueda ser edificado, así como una persona que no tiene educación.
Yo me acuerdo que me impactó mucho justamente aquí en esta iglesia, en un estudio bíblico, algunas casas aquí cerca. Un día que estaba predicando en un estudio bíblico y le dije a una señora, ¿puedes leer esta porción de las Escrituras? Y ella no quiso leer. Al final, cuando se terminó el estudio bíblico, yo le pregunté, ¿qué sucedió? ¿Por qué no querías leer? ¿Pasa algo? Me dijo, pastor, es que lo que pasa es que yo no sé leer. Eso impactó profundamente mi ministerio. ¿Saben por qué? Porque yo dije, esta señora que no sabe leer, yo quiero que también pueda entender completamente lo que yo estoy predicando. Hay que predicar con sencillez, pero con profundidad al mismo tiempo. ¿Saben qué tenía el Señor Jesucristo? Un vocabulario accesible para todos, que todos pudieran entender. Frases cortas pero memorables. Habló el lenguaje del pueblo sin ser ordinario. Su sabiduría no tenía comparación. Miren Mateo 6:26. Mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y sin embargo vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No sois vosotros de mucho más valor que ellas? ¿Saben qué está haciendo el Señor Jesús en ese versículo? Resolviendo el problema de la ansiedad y la depresión del mundo entero. Así tan sencillo, diciendo, así con este ejemplo, que se los hago a ustedes también. ¿Ustedes alguna vez han visto un pajarito estresado o todo angustiado? ¿Alguna vez ustedes, no, qué azar, qué vamos a hacer? Y hablando con el otro pajarito, ¿qué vamos a comer mañana? ¿Algunas han visto un pajarito así? No falta el que me dice, sí, alguna vez yo vi uno. Y pues, pobre pajarito, estaba todo embalado. Bueno, pero normalmente un pájaro está tranquilo y sale todos los días sin pensar que tiene ahorros en su cuenta ni nada, sino que sale a comer porque sabe que su Creador le va a proveer. Y el Señor Jesús dice, miren a los pajaritos. ¿Ustedes no creen que son más importantes que un pájaro y que su Dios tiene más cuidado de sus vidas que las de los pájaros? Entonces, ¿por qué andan angustiados? Así de sencillo y de simple, pero de profundo, era el Señor Jesucristo. Ese es el tipo de predicación que se necesita más en los púlpitos hoy en día. Por supuesto, profundidad doctrinal, pero sencillez que puede cambiar los corazones. Jesús dio la solución para la ansiedad y la depresión y el temor al futuro con una enseñanza simple de la naturaleza. Y eso lo hacía una y otra vez, una y otra vez. ¿Qué más? El Señor Jesús predicaba utilizando preguntas retóricas. ¿Qué son las preguntas retóricas? Son esas preguntas que se hacen sin necesidad de respuesta en voz alta o que la respuesta es tan evidente que su único propósito es hacernos meditar internamente. Lanzar preguntas. El Señor Jesucristo preguntaba constantemente para que las personas pudieran reflexionar. Algunos ejemplos. Mateo 6:26. ¿Tu vida no es más valiosa que la de los pajaritos? Y dejar que la mente reflexione y decir, sí es verdad, ¿y por qué estoy tan angustiado? Mateo 16:26. ¿Qué aprovechará el hombre si ganara todo el mundo y pierde su alma? Preguntas retóricas utilizaba. Así que predicación con sencillez, pero también utilizar preguntas retóricas. ¿Qué más? El Señor Jesús predicaba usando repeticiones y contrastes. ¿Ustedes recuerdan a Pablo en Filipenses diciendo, para mí no es molesto repetirles las mismas cosas una y otra vez? Bueno, porque el buen predicador predica las doctrinas fundamentales una y otra vez. ¿Sí? Por supuesto tenemos creatividad, pedimos al Señor sabiduría para cómo presentarlo de múltiples maneras, pero realmente no somos tan creativos. Predicamos lo que dice la palabra de Dios. Él utilizaba repeticiones, enfatizaba los mismos temas, pero también en su enseñanza usaba la repetición como una forma de énfasis. Por ejemplo, el Señor utilizaba una expresión que es de cierto os digo, amén, amén. ¿Sí? Como enfatizando, repitiendo algo. Mateo 18:3, de cierto os digo, que si no os volvéis o os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Juan 3:3, en verdad te digo, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Juan 8:58, en verdad os digo, antes que Abraham naciera, yo soy. El Señor Jesús predicaba usando contrastes. Ustedes recuerdan Mateo 7:13, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplia la senda que lleva a la destrucción. Contrastes, ¿sí? La puerta estrecha, la puerta amplia. Mateo 7:7, así todo árbol bueno da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. Otro elemento de la forma de predicación del Señor Jesús, predicaba con un tono apropiado según la audiencia. Es decir, no predicaba siempre de la misma forma, sino con un tono apropiado según la audiencia. Por ejemplo, predicó con un tono confrontacional contra fariseos y escribas. Predicó con tono de consejería bíblica,
Luego pueden ver con atención Mateo 14, 22 al 23, y esto es fundamental. ¿Saben qué hacía el Señor Jesús cuando terminaba de predicar? Se quedaba para despedir a las personas. Y estoy casi seguro que lo que estaba haciendo era aconsejar uno a uno, predicando uno a uno, aconsejando uno a uno, un tono de consejería bíblica. Predicó con tono de mentor de pastores cuando estaba entrenando a los discípulos, predicó con tono de predicador de multitudes, y con esto estoy hablando de que amaba a las multitudes, o sea, los cuidaba. Tanto se preocupaba por las multitudes que el Señor Jesús decía, tienen hambre, hay que buscarles comida. Eso es una muestra de algo, claro, Él iba a proveer haciendo milagros, pero había un amor. ¿Saben qué? El Señor Jesucristo amaba a las personas a las que le predicaba más que predicar. Hay personas que pueden amar predicar, pero no amar a las personas a las que les predican. El Señor Jesucristo amaba las almas de esos que estaban escuchando. El predicador experimentado entiende que no hay un solo propósito con la predicación. Hay predicadores que solo están hablando de ciertos temas y solamente se enfatizan en una doctrina. Y por ejemplo, a veces exhortan a la congregación. Pero ¿saben qué? A veces la congregación también necesita ser animada, fortalecida. Necesitan escuchar del infierno, pero también necesitan escuchar del amor de Dios. Aún en círculos de sana doctrina, a veces algunos están teniendo como miedo a hablar del amor de Dios. Porque como otros lo han mal utilizado, entonces algunos ya temen. Y entonces hay un versículo que habla del amor de Dios y dice, el amor de Dios está acá, pero recuerden que también es fuego consumidor. Pero el pasaje no está hablando de eso en ese momento. Proclama la palabra. Y si hay un texto que habla del amor de Dios, pues exalta el amor de Dios. Necesitamos entender que la palabra tiene múltiples facetas. Restaura, al que está desanimado lo anima, al que está queriéndose desviar del camino lo vuelve al camino, al pecador que no se ha querido arrepentir lo trae el arrepentimiento, y el predicador tiene que ser consciente de eso y entender cuál es el propósito de este texto para poderlo proclamar al pueblo de Dios. ¿Qué más? El Señor Jesucristo predicaba de manera contundente. ¿Qué quiero decir con esto? Que no era una predicación ambigua, sino que estaba dando declaraciones puntuales, declaraba la verdad sin maquillarla o suavizarla. Su enseñanza no era opcional, se aceptaba o se rechazaba. Lo podríamos decir de otra manera, era predicación radical y dogmática, predicaba con convicción. Y esto pensando hoy en día, cada vez más hay personas pensando que la predicación es, bueno, esto dice la Biblia, pero cada cual escoja, o cómo lo quieres tú recibir o tú. No, esta es la verdad de Dios y tenemos que sujetarnos a ella. ¿Cómo más predicaba el Señor Jesús? Predicaba de manera ilustrativa, Utilizó hipérboles, utilizó símiles y metáforas, utilizó paradojas, antítesis, personificaciones. Ustedes saben, por ejemplo, una hipérbole. ¿Por qué miras la paja en el ojo de tu hermano y no la estaca o viga que tienes clavada en el ojo? ¿Qué está diciendo? Ustedes saben la palabra que utiliza ahí cuando habla de viga o estaca. Está hablando de como tener una estaca atravesada. Imagínense tener una estaca atravesada en el ojo. Y entonces el Señor les dice, ¿usted por qué a veces va donde un hermano a decirle, ay, mira, te quiero limpiar tu mugrecito, y no se da cuenta que tiene una estaca en el ojo? Ay, es que te quiero corregir tu pecado. Sí, pero primero sácate tu estaca para poder ver bien y ayudar a tu hermano. Así de simple y sencillo, pero profundo era la predicación del Señor Jesucristo. Haciendo metáforas, ilustraciones, y las ilustraciones lo que hacen es que son ventanas de luz que dejan aclarar todo, así lo decía Spurgeon. El buen predicador expone la verdad bíblica, pero también trata en su capacidad de darle algo de luz. Y finalmente, el Señor Jesucristo predicaba de manera aplicativa. ¿Qué quiere decir esto? Que el Señor Jesús sabía que solo doctrina sin transformación de la vida es completamente inútil. El Señor Jesús sabía, necesitan entender, pero luego eso tiene que cambiar sus vidas. Doctrina sin transformación, entonces es inútil. Y el Señor lo sabía. Cuando Él les dijo en Mateo 16, 24, entonces Jesús les dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Conclusión, ¿cómo era la forma de predicación del Señor Jesús? Se puede resumir en 3 aspectos: exponer la verdad, ilustrar la verdad y aplicar la verdad. Exponer la verdad, declarar la verdad y explicarla, iluminar y dar claridad por medio de ilustraciones, y confrontar y dar una dirección hacia el cambio, hacia la aplicación.
¿Y cómo terminamos esto? Quiero preguntarles, ¿por qué creen que el Señor Jesucristo vino a este mundo y principalmente fue un predicador? ¿Saben cuál es la respuesta? Porque estoy convencido que una de las formas como el Señor, como Dios, muestra el amor a su pueblo es mandándole buena predicación para que su alma sea alimentada. Así que si usted recibe buena predicación, si usted está recibiendo la instrucción de la palabra de Dios, es porque Dios está mostrando amor a su alma. Y el Señor Jesucristo es el que más nos amó y por supuesto entonces ¿qué más iba a hacer en el tiempo que estuvo acá? Predicarnos y amar nuestras almas y cuidando de ellas. Así que hermanos, espero que puedan salir admirados del Señor Jesucristo, amándolo más y por supuesto imitándolo en lo que podemos imitarlo. Terminemos orando y voy a orar a través de una pequeña oración puritana y a través de 1 de Pedro 5 y con esto terminamos. Padre, gracias por el Señor Jesucristo, por su obra perfecta de obediencia en nuestro lugar, por su muerte sacrificial en la cruz. Y te pedimos, Señor, que nuestro ministerio no solamente sea aprobado por los hombres, sino que busquemos siempre tu aprobación. Señor, realiza la obra de gracia en los corazones de las personas que escuchan. Llama a tus elegidos, sella y edifica a los regenerados y manda bendición eterna a sus almas. Sálvanos de nuestra propia exaltación y egoísmo. Padre, ayúdanos para que lo único que queramos exaltar sea a Jesucristo. Ayúdanos a predicar a Cristo y solo a Él. Señor, riega la semilla que nosotros sembramos con tanta debilidad, con tantas falencias, pero tú, Señor, haz crecer la semilla. Te lo pido, Señor. Te pido poder apacentar la grey, Señor, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a nuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Padre, te suplicamos que cuando aparezca el príncipe de los pastores, nosotros podamos en tu gracia y solo en tu gracia recibir la corona incorruptible de gloria. Señor, yo te pido que podamos imitar a Cristo y que podamos predicar a Jesucristo. Amén.